Como decía, estamos finalizando otra edición de los 40 días. Por cierto, habéis visto en la revista Unidos de la web, habéis visto que también nos han publicado. ¿Cuánto lo ha visto? 1, 2, 3. Bueno, todos los demás que recibís el enlace, por favor, leerlo porque nos mencionan muy cariñosamente. Es la revista que publica cada mes la Unión Evangélica Bautista de España, la web de la que formamos parte, y dan un poco de información de lo que han sido algunas de las cosas de estos 40 días. Bien, decía que la última edición está bajo el lema Solo Jesús, y cuando pensé en estas dos palabras, digo pensé porque no me atrevo a decir que fue una inspiración que el Señor me dio, pero cuando estaba pensando en estas dos palabras, mi mente estaba fijada en aquellos que tienen a otros dioses en el centro de sus vidas. Llámense creyentes, religiosos, agnósticos o cualquier persona que tiene su confianza en una idea, en una filosofía o en algo. De ahí el lema, pensando en estas personas en general, de ahí el lema Solo Jesús. Y también el versículo de estos 40 días. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta cita de Pablo enfatiza que Dios no admite otro mediador, lo sabemos bien, no admite otro intercesor, sino solamente a Jesucristo. El único hombre sin pecado que ocupó un lugar, el lugar de toda la humanidad, como hemos estado recordando hace un momento, que ocupó nuestro lugar en aquella cruz. Y digo hombre, primero porque lo dice la Escritura. Digo hombre porque no podía ser un ángel ese mediador. No podía ser un profeta cualquiera, ni una virgen de turno, como tantas hay en nuestros países, sobre todo de habla hispana. Ni siquiera, fijaos, ni siquiera el verbo divino o el verbo en su condición divina. Tenía que ser el hombre. Aquellos clavos, aquella corona de espinas, debían perforar un cuerpo humano, ensangrentado, polvoriento, pero limpio de pecado. Tenía que ser así. Decía que este lema, Solo Jesús, habla al pecador que todavía no ha doblado su rodilla frente al Salvador, frente al Redentor. Y quizá este sea tu caso, no lo sé. Quizá algunos de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, quizá este es tu caso de que Jesús para ti tienes que descubrir que es ese intercesor, ese mediador. Pero hoy estamos haciendo esta pregunta, no una afirmación. Estoy diciendo, ¿solo Jesús? ¿Solo Jesús? Y quizá puede llevar a la conveniencia o no de que haya otros que acompañen cuando uno hace esta pregunta. ¿Solo Jesús es el mediador? Quizá alguno pueda pensar, bueno, pues como decía antes, bueno, pues hay también otros colaterales, como es el caso del catolicismo, donde María y esa retahíla de santos parecen ser imprescindibles para recibir la gracia divina, lo cual esto es, absolutamente injustificable y deleznablemente ofensivo a la revelación de la palabra de Dios. Pero esta mañana lanzo la pregunta, solo Jesús, lanzo la pregunta de manera especial a nosotros, a los creyentes evangélicos, a aquellos cristianos que hoy estamos viviendo o escuchando este mensaje. ¿Solo Jesús? Posiblemente muchos dirían, pues claro, Jesús, nadie más, Fernando. O sea, Jesús, no, lo tengo claro.
Y estamos de acuerdo. Pero ¿solo Jesús es el centro de tu vida? ¿Solo Jesús es la prioridad de tus decisiones? ¿Solo Jesús es suficiente para confrontar tu fe ante tus seres incluso más íntimos? ¿Solo Jesús? Desde luego de Jesús, del Señor Jesús, podemos decir muchas cosas, las decimos y las seguiremos diciendo una y otra vez. Pero hay algo que yo encuentro, y eso es lo que quiero abrir mi corazón delante de vosotros. Yo encuentro entre las páginas de los Evangelios a un Jesús incómodo. A un Jesús que incomoda, que perturba precisamente cuando lees sus palabras, cuando escuchas sus retos, cuando ves su ejemplo, su modelo. Jesús, en un sentido, incomoda al creyente. Y eso es lo que vamos a estar viendo en unos minutos. Claro, cuando leemos los evangelios y vemos que Jesús hablaba a los fariseos y cómo les incomodaba, pues podemos pensar, bueno, claro, era a ellos, ¿no? Cuando Jesús hablaba a los publicanos, a los religiosos, a los sacerdotes, a esa sociedad hebrea, declarando su hipocresía, su alejamiento del verdadero Dios y de la palabra de Dios, pues sí, podemos pensar, sí, claro, les incomodaba a ellos, pero ahora hagamos una mirada a nosotros mismos. Acabando estos 40 días, yo os invito a que nos miremos a nosotros mismos. Porque todo aquel que tiene la convicción de que es un seguidor de Jesús, un discípulo, cada uno de nosotros hemos de ponernos delante del Señor. Por eso la primera canción voy a invitar a Josep, Rafael y a Edgar que suban aquí. Van a cantar ahora un par de canciones. Y la primera de ellas precisamente es una canción que habla de estar delante del Señor. Porque delante del Señor hay que tomar decisiones, siempre. Delante del Señor hay que tomar decisiones. ¿Qué pasa? ¿Eh? No. Voy a intentar, pero no. Per aquesta causa, i aquí que no m'enorgulleixo massa, m'han picat una espina al cos, un enviat de Satanàs, que em va bofetejant perquè no m'enorgulleixo massa. Per això vaig pregar 3 vegades al Senyor que me la parteix. Però m'ha contestat, ja en tens prou amb la meva gràcia, perquè la força es fa realitat en la feblesa. Així doncs, de bon grat em gloriaré, si de cas, en les febleses, per tal que reposi sobre meu la força de Crist. Per això em sento satisfet enmig de les febleses, els ultratges, les necessitats, les persecucions i les angoixes, per causa de Crist. Perquè quan soc feble és quan soc veritablement fort. Això li deia Pau a l'Església. I els deia una cosa que crec que tots nosaltres, menys jo, me passa sempre, no? Avui vinc cap aquí a compartir amb vosaltres unes cançons, compartir el meu testimoni, que estem si sortirà bé, si no sortirà bé, si podem treballar com jo, realment m'agradarà el Senyor. Anhel de fer les coses bé al Senyor, per no sortir també, per el nostre egoisme una mica, que som humans i també volem fer les coses bé, perquè siguin bé, no sortir de tot. Però amb totes aquestes ganes de voler fer les coses, realment prou
Senyor Jesús. I avui ens vull posar al davant del Senyor, per tant, aquest himne, i interioritzant molt, que sigui suficient la seva gràcia. Ho és, però que jo no crec. Davant del Senyor em presento el Senyor. Ante o Senyor em presento, el que soti el temperat. Destino en tu confío, el gracia m'ha salvat. Ante el Senyor, jo poso el meu cor, sentir la teva gràcia, ser del teu perdó. Seguro d'incertesa, esperanza per lluitar. La paraula em conforta, la gràcia ja en tens prou. Senyor, jo poso el meu cor, sentir la teva gràcia, ser del teu perdó. El consol és la força per a vèncer el pecat. Ell m'ajuda amb molta estima, m'esperona a seguir. Davant teu, Senyor, jo meu cor, sentir la teva força, ser del teu perdó. Davant, Senyor, jo poso el meu cor, sentir la teva gràcia, ser del teu Glòria a Déu. Esta otra canción que quiero compartir con vosotros es mi respuesta a la pregunta del pastor de hoy. ¿Solo Jesús? Pues el título de la canción que vamos a interpretar, Edgar y yo, es Yo trio es Jesús. Solo Jesús, yo me quedo con Jesús.
Y este vuelve a ser nuestro testimonio esta mañana. La riqueza sino el cero amor. Las casas a Jesús voy seguir. La nascente de la seva mar. Alcanzei si la gent del món, sóc el seu regne, segaré tot al pas la fama i el món sencer. Només el seu sant nom seguiré fidel. Més de ser rei d'un país immens i engolit en el foc del poder. Res més necessito d'arturs al món. Soc Jesús al meu costat. Més noble més rar, més dolç que la mel del roig del vostre cant. Ell tot allò que a l'esprit nodreix, jo vull que Jesús sigui el meu camí. Més que ser d'un país immens i engolit en el foc del poder. Necessito Después escucharemos un par de temas más. Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 30. Mateo 19, versículos del 16 al 30. Dice:
¿Lo tenéis? ¿Sí? Mateo 19, versículos del 16 al 30. Dice que entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Hasta aquí la lectura de esta mañana. Una lectura no va a ser una exposición del detalle del texto, pero la vamos a tener ahí como referencia. Esta es una conocida historia, ¿verdad? La historia del joven rico, sobre la que hemos reflexionado muchas veces y seguramente que volveremos a ella en muchas ocasiones. Pero, ¿sabéis? Como ocurre con otras historias bíblicas, cuanto más las conocemos, más nos alejamos de ella. Porque nos posicionamos. Decimos: está muy bien, pero esto no es para mí. Es como si no fuera para nosotros. Y entonces marcamos una distancia con la historia, aunque reconocemos su valor y su enseñanza, pero cuando conocemos según qué historias de la Biblia, nos posicionamos y enseguida guardamos una cierta distancia. ¿Por qué? Porque el conocimiento intelectual, en lugar de acercarnos, muchas veces lo que hace es que nos alejemos de una verdad. O sea, lo entendemos, pero al mismo tiempo nos alejamos de esa verdad. Por ejemplo, el adulterio, asesino, aquel del rey David, al enamorarse de Betsabé, fue terrible, ¿verdad? Y uno puede pensar: sí, fue terrible, pero no tiene nada que ver conmigo. He intentado ser infiel, ni mucho menos matar a otra persona. Que Herodes quisiera o decidiera matar a niños para eliminar al posible rey de Israel, fue espantoso, ya, pero fue una noticia trágica más. Esta semana, por desgracia, vemos cómo hay esas masacres, incluso en escuelas, ¿verdad? Y podemos decir: bueno, sí, es una historia terrible, pero ahí está. Que Jesús sanara a centenares de personas, a paralíticos, a ciegos,
a una mujer que tenía problemas de flujo de sangre por años, a leprosos, que resucitara a Jesús a muertos. Es fantástico, porque muestra el poder de Dios, ¿verdad? Muestra el poder de Dios y cómo se manifestaba ese poder. Pero aún así podemos decir, bueno, estas historias no tienen nada que ver conmigo. O sea, yo lo reconozco y son la palabra de Dios, pero no, de una manera directa no tiene nada que ver conmigo. Y así, una y otra vez podríamos estar recordando algunos ejemplos. Es decir, yo leo, escucho, entiendo el texto, la palabra, incluso lo creo que es así, pero no es mi historia personal. Porque somos así, enseguida nos miramos al espejo y decimos, esta no es mi historia personal. Lo mismo nos puede ocurrir con esta historia de este hombre rico. Un hombre, al parecer, joven, ¿no? Incluso en nuestras Biblias, en muchas de nuestras Biblias aparece ahí el subtítulo este de El joven rico. Primero, vamos a ver, este hombre, él sabía a quién tenía delante. ¿A quién tenía delante? Pues a Jesús, un maestro al que define como bueno. Y nos dice el evangelista Marcos, que también explica esta historia, nos dice que este hombre joven vino corriendo hasta donde estaba Jesús, dice que hincó su rodilla, o sea que él sabía a quién se dirigía. En segundo lugar, este hombre tenía una preocupación genuina, hay que reconocérselo, ¿no? Tenía una preocupación genuina, quería vivir por toda la eternidad, asegurarse que en ese más allá, después de la muerte física, tendría vida eterna. Estaba preocupado por la vida eterna, su vida eterna. Así que para este hombre era una cuestión vital de fe. En tercer lugar, se sabía al dedillo la ley mosaica, los 10 mandamientos, se lo sabía bien. Jesús le recuerda algunos de ellos. Él tenía un conocimiento intelectual, conocedor de los 10 mandamientos de la ley, y además aseguraba que todo lo que había, que esos mandamientos, todo eso lo había guardado incluso pues desde su juventud o desde su adolescencia, había seguido todos los ritos, yo qué sé. Pero el caso es que este hombre podía decir que no había matado a nadie, no había adulterado, no engañaba, no había robado, no había levantado falso testimonio, que incluso honraba a su padre y a su madre, él lo decía. Vamos, que es un chico 10. Ahora diríamos, es un buen cristiano. Incluso podríamos decir, es un buen miembro de iglesia. Y es tan buen miembro de iglesia que hasta le podemos nombrar diácono e incluso pastor, porque cumple todos los requisitos. Pero a pesar de todo, algo ocurría en su interior. Tenía un ratón que en su conciencia no le dejaba estar tranquilo. Por eso acudió a Jesús, ¿verdad? Lo que sabía de la ley y lo que practicaba fielmente veía que no era suficiente. En esta ilustración lo vemos. Por un lado estaba su mente, pero en su corazón algo no estaba funcionando bien. Algo parecido le pasó a aquellos hombres, ¿os acordáis de aquella historia? Que aquellos hombres que arrastraron hasta los pies de Jesús a una mujer que había sido hallada en adulterio, cuando Jesús les confrontó con su propia conciencia, les dijo que, bueno, a ver, ¿quién está sin pecado? Que tire la primera piedra, ¿verdad? Y algo pasó, ese ratón de la conciencia, algo pasó en su interior, en esos hombres. Dice el evangelista Juan que cuando el Señor Jesús le retó, dice que acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y dejaron, conocéis la historia, dejaron allí a Jesús solo con la mujer. La conciencia.
ese conocimiento, la conciencia, ese conocimiento interno que tú y yo tenemos, que nos hace distinguir, y lo tiene todo el mundo, nos hace distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que es malo, en lo que está bien y lo que está mal. Incluso para aquellos que dicen no creer en Dios, pueden moralmente discernir, entender que hay algo que está bien y que está mal. El apóstol Pablo lo definía en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 16, lo define de una manera extraordinaria. Cito este versículo. Los gentiles, aquellos que no eran judíos, que no conocían la ley, dice, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, en su naturaleza humana, hacen lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es su propia conciencia les determina, como a ti te determinaba antes de creer en Cristo, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Como ahora el Espíritu Santo te lo dice también, ¿verdad? Dice, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La huella de Dios en el corazón del ser humano. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres, lo que ha estado en tu conciencia. Es decir, aun lo más secreto del corazón humano, allí hay conciencia, hay conocimiento del bien y del mal. Y de eso será juzgado, dice la Escritura. Aunque nunca hayan escuchado el plan de la salvación, como muchas veces nos preguntamos, ¿y aquellos millones y millones y millones que nunca han escuchado ni escucharán? Esa conciencia es la que va a juzgar el Señor. Por eso dice la Escritura en Santiago, el apóstol Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes hacer, hay esa parte en tu interior que sabe hacer lo bueno, pero no lo haces, dice la Escritura que eso es pecado. Muchas veces esa conciencia, ¿qué pasa con ella? Pues la cubrimos en un sarcófago, la cubrimos con excusas, con justificaciones, incluso con acusaciones a terceros. Intentamos decir, bueno, sí, eso ha pasado por culpa de que fulanito o fulanita ha dicho o ha hecho esto u otro. Y eso lo hacemos también los creyentes. Cogemos el alquitrán, hacemos una pasada en los agujeros, en los desperfectos de nuestra vida y echamos una capa de alquitrán, pero la conciencia nos está diciendo aquello que no estamos haciendo de manera correcta. Y en el caso de los creyentes, de los cristianos, el Espíritu Santo es aquel que va convenciendo de pecado y nos delata cómo estamos por dentro. Vamos echando capas de alquitrán en esos agujeros de nuestra vida. Pero bueno, volviendo a la historia del joven, dice que después de escuchar las palabras de Jesús, dice que se fue triste. Se fue triste. Yo creo que más que un ratón tendría un montón de ratones dentro de su conciencia que le estaban descubriendo cómo estaba su vida realmente. Su conciencia fue confrontada de tal manera que percibió que sabiendo, intelectualmente, sabiendo lo que tenía que hacer, en realidad no estaba dispuesto a hacer. De hacer nada para cambiar. Él lo sabía, pero no estaba dispuesto a cambiar. ¿Y por qué? Una cosa es lo que sé, que sabemos mucho, nosotros sabemos mucho, y sobre todo teniendo la palabra de Dios. Una cosa es lo que sé, otra es lo que decido. Es lo que decido. Nuestras decisiones personales dependen de nuestras prioridades. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Nuestras decisiones dependen de nuestras prioridades. Tú decides lo que es prioritario en tu vida. A no ser que estas decisiones, claro, vengan impuestas por circunstancias
pues incontenibles y externas o ajenas, ¿no? Una enfermedad, una muerte, una catástrofe, unas leyes que vengan de parte del Estado, un accidente. Vale, pero normalmente nuestras decisiones dependen de nuestras prioridades. Cada día tomamos decisiones. El joven rico tuvo que tomar una decisión, ¿verdad que sí? Tuvo que tomar una decisión. Fue a hablar a Jesús y se encontró con que Jesús, bomba, en su conciencia se dirige directamente a un problema que él tenía. Dice, el Señor Jesús le dijo entonces, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven después y sígueme. Antes de estas palabras, le había recordado, el Señor Jesús le había recordado a este joven rico ese otro mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús vino a decirle que, sí, es verdad que amas al prójimo hasta el punto de desprenderte de todo. Y Jesús le estaba tocando su conciencia. También su bolsillo, claro. También su bolsillo, ¿no? Ahora, uno cuando lee o cuando escucha estas palabras de Jesús, nos preguntamos, ¿eso es lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros? Es decir, que, oye, cuando salgamos de aquí, la escritura la pongamos en venta, la vivienda, o la pongamos a nombre de una ONG, de la iglesia, de lo que sea. No. Dios nos está pidiendo que nos desprendamos de todo lo material y se lo entreguemos a los más necesitados. No ese es el tema. Los discípulos al principio lo entendieron así, porque enseguida, quizá por eso se equivocaban tantas veces, ¿no? Pero enseguida Pedro, que el impulsivo Pedro, portavoz muchas veces del pensamiento del grupo, rechazó un poco la idea y enseguida saltó. Y le dijo al Señor, hemos leído en el versículo 27, nosotros lo hemos dejado todo, ¿eh? Y fue así. Y te hemos seguido. ¿Qué tendremos a cambio? ¿Cuál va a ser la recompensa? Enseguida haciendo sumas y restas, ¿verdad? Y así somos nosotros. Hacemos sumas y restas enseguida. Pero la respuesta de Jesús fue impresionante. Le dijo, sí, vosotros lo hicisteis y vais a ocupar un lugar privilegiado, nada menos que sobre los 12 tronos, para luego juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esta respuesta ni tú ni yo vamos a ocupar esos 12 tronos que va a juzgar al pueblo de Israel. Son los apóstoles. Pero Jesús añadió estas palabras, y ahí sí que nos salpica a todos. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí está la respuesta ante la pregunta de esta mañana. Nos estamos preguntando, ¿solo Jesús? Las prioridades en mis decisiones señalan el nivel de compromiso que tengo con el Señor. Cuando yo tamizo, paso, filtro mis prioridades por el compromiso que yo tengo con el Señor, ahí se evidencia cuáles son mis decisiones, si están ajustadas a esas otras prioridades. Y Jesús dice su obra, por supuesto su iglesia. Si tengo poco o ningún compromiso con Jesús, pues será evidente que mis prioridades son otras. Si mis prioridades no es la obra del Señor, si mis prioridades no es la persona del Señor Jesús, si mis prioridades no es servir a los hermanos como hemos estado recordando esta mañana, entonces eso será muy evidente.
Por muy sanas y justas que parezcan mis decisiones, si no se ajustan a las prioridades del Señor, eso quedará en evidencia. Al joven rico, el desprenderse de lo material y por causa del prójimo, eso fue la condición para ir a Jesús y seguirle. Por eso el Señor Jesús le dijo después, si haces esto, ven y sígueme. Él tenía la intención de seguir, pero sus prioridades fueron confrontadas. Muchos querían seguir a Jesús, ¿os acordáis? Muchos les gustaba su enseñanza, a veces hasta incluso por centenares, incluso por miles, que querían escuchar al Maestro. Se maravillaban de las enseñanzas, se maravillaban de los milagros y de su porte, de su manera de relacionarse con la gente. Pero no estaban muchos de estos que le seguían, no estaban dispuestos a hacer una cosa que es muy clara, y es la palabra renunciar. Renunciar a sus prioridades para seguirle a Él. El tema no va de riqueza. Este pasaje no va de riqueza, ni tampoco de abandonar lo material. Algunos lo han entendido así, incluso se han dedicado a una vida monástica, han hecho voto de pobreza y esas cosas, ¿no? Pero el tema va de plantearse delante de Dios y decirle, yo quiero que tú ocupes el primer lugar en mi vida. De esto va el tema. Yo quiero, Señor, es plantarte delante del Señor y decirle, yo quiero, Señor, que tú ocupes el primer lugar de mi vida. En eso fue confrontado el joven rico. En otra ocasión, las palabras de Jesús fueron todavía más contundentes. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Acaso Dios está en contra de la familia? Imagínate, llevamos todas estas semanas, por supuesto que no, pero precisamente estas semanas hemos estado siguiendo estos estudios de Generación Bendecida, donde vemos el énfasis y el papel que tiene para Dios la familia, lo importante que es. Pero Jesús está hablando aquí de las prioridades, que incluso va más allá de lo material, incluso de lo afectivo, incluso de aquello que muchas veces incluso llegan a ser un obstáculo en servir a los demás. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque he sido testigo y soy testigo por años de cristianos que, habiendo creído en Jesús, están llenos de excusas, todas muy buenas, justificables, pero que excusas que no ponen a Dios en el centro de sus decisiones. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22, Señor Jesús, ante esta euforia, que no tiene que ver con la euforia de la televisión, euforia de la gente que le estaba siguiendo, en plena euforia, estaba la gente maravillada al ver a Jesús, cómo el maestro sanaba, enseñaba. Hubo uno de sus discípulos que en toda lógica humana pues le dijo estas palabras, capítulo 8, versículos 18 al 22. Dijo, te seguiré, maestro, a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Prioridades. Yo no sé
Si tienes que vender tus propiedades, o has de ser más responsable con las ofrendas, o si tienes que embarcarte en las naves de esperanza que vimos el otro día. Yo no sé los planes del Señor, no sé si tienes que ir a estudiar a un seminario bíblico. Lo que sí sé es que solo Jesús es más que una cuestión de salvación. Solo Jesús es mucho más que una cuestión de salvación. Sí, Él es el mediador y gracias a eso podemos tener esta relación con Dios y tener asegurada la vida eterna, pero es mucho más que la salvación. Solo Jesús es imprescindible. Así que la pregunta, y acabo, ¿solo Jesús? Sí. Solamente Jesús a la hora de tomar decisiones. Os animo, hermanos, queridos hermanos y hermanas. Jesús a la hora de tomar decisiones. Solo Jesús como modelo de conducta. Porque si me miráis a mí o miráis a otros, fallamos tanto. Solo Jesús como modelo de conducta. Solo Jesús a quien servir. Y no al Dios de este mundo. Porque las propuestas del Dios de este mundo son atractivas, diversas e inagotables. Solo Jesús a quien servir. Solo Jesús a quien entregar tu vida, tu tiempo, tus recursos, tu negocio, tu familia. Pon tu familia a los pies de Jesús. Tus prioridades. Solo Jesús significa que esté en el centro de tus prioridades. Solo Jesús, porque, ¿sabes por qué? Porque Él sigue intercediendo delante del Padre. Solo Jesús, porque un día tendrás que enfrentarte a Él cara a cara. Y no habrá dónde esconderse. Josep, Rafael, Edgar, ayudadnos, sisplau, ajudeu-nos a pensar en aquestes coses, en aquestes dos cançons. Solo Jesús. Beneïts. Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït per mitjà del Crist, amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel, ja que ens acollí en ell abans que la creació del món, perquè li estiguessin consagrats i fossin sense defecte davant dels seus ulls. Per amor, ens predestinà a ser adoptats com a fills seus, per mitjà de Jesucrist, segons la benevolència del seu designi, per a ser un himne de lluança a la seva gloriosa generositat, amb la qual ens ha omplert de favors en l'estimat. En ell hem rebut la redempció, el perdó de les culpes, pel preu de la seva sang, en virtut de la gran abundància de la seva gràcia, la qual ens ha prodigat abundantment, omplint-nos de saviesa i coneixement. I ara vull compartir amb vosaltres un himno muy conocido, Soc salvat. I som salvats per qui? Per Jesús. Només ell ens salva. Només la seva sang, basada a la creu per nosaltres, degut al gran amor del Pare que dona el Fill per nosaltres. Només per ell som salvats. Jo els meus passos condueix el meu camí i em posa als meus llavis un cant. El seu sacrifici soc lliure del mal
madurar el fuego dels pecats. Soc salvat per amor. Carianto del cor, soc salvat. A la fosca, Jesús es sempre en prop. El gran amor es per mi, camino confiat amb el cor ple de goig, esa presència la pau fa sentir. Soc salvat per amor, cantarian tot el cor, soc salvat. Y ahora quiero cantar, queremos cantar, Edgar y yo, una canción, en inglés es In Christ Alone, solo en Jesús, solo en Jesús. Volvemos otra vez al tema, solo Jesús, solo Jesús. Este es el tema que nuestro pastor ha puesto en marcha estos 40 días y sobre el que nos ha estado instruyendo. Y yo quiero apoyarle con todas estas canciones para que tengamos, y yo el primero, bien presente, que solo Jesús. Y esta canción en este momento la quiero dedicar a nuestra hermana Virginia y a David, porque ellos están pasando momentos difíciles de incerteza, de inseguridad. Y quiero cantarla pensando en ellos, de que tengan claro que solo Jesús les va a dar tranquilidad y va a estar muy cerca de ellos y su presencia va a estar en ellos en cada momento de inseguridad de estos días. Pensemos en ella. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. El gran pilar firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el dolor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, consolador, amigo fiel,
por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí. Mi pecado él llevó, en su aflicción vida me dio. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temer, seguro estoy, mi vida yo a él le doy. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatarán, hasta que él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatarán, hasta que él venga otra vez. En su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Moltes gràcies, Josep Rafael, Edgar, gràcies per acompanyar-nos també un cop més aquest matí. Ellos estuvieron cuando empezamos los 40 días y acaban los 40 días. Solo Jesús, solo Jesús. Os animo, hermanos, queridos, queridas, a seguir firmes siguiendo a Jesús. Los 40 días se convierten en 365 días de un pistoletazo, ¿cómo se dice eso? La palabra me sale. Bueno, sin reservas o algo así. Pero lo importante es que sigamos firmes al Señor, que estas cosas que estamos aprendiendo juntos siempre sean para bendición, no solamente en nuestra propia vida, sino también a aquellos que nos rodean de una manera más cercana y, por supuesto, incluso a aquellos que nos miran de reojo o que miran de reojo el Evangelio. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por esta mañana, por todo lo que nos has hablado, cómo hemos podido pensar en tus cosas, reflexionar, adorarte a ti también, Señor, y sobre todo proclamar que tú eres el único, no solamente el Salvador, sino el único Maestro y Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte tras tus huellas, tus pisadas. Podamos, Señor, poner siempre nuestra mirada en ti. Gracias, Señor, por todo. Cuida todas estas familias que están pasando tiempos complicados por salud y que tu mano poderosa, Señor, obre también en sanidad en sus vidas. Señor, gracias por todo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?